Y en este capítulo nos reconectaremos con el continente madre, África. Así que ajustense sus cinturones y quédense conmigo. Hola familia, yo soy María Eugenia Arboleda y esto es Aquí Estamos. Y hoy les voy a hablar de inteligencia y compromiso, de fuerza y resistencia, de sacrificio y pasión y de una mujer árbol. Para ustedes, la historia de la increíble Wangari Maathai. ¿Quién es esa? Una niña campesina de Kenia que no sabía leer y que se convirtió en la primera mujer en toda África Oriental en obtener un título de doctorado. Fue también viceministra del Medio Ambiente de Kenia, su país. Fue la fundadora del grupo ecologista más impresionante de todos los tiempos llamado Cinturón Verde y además fue la primera mujer africana, negra y ecologista en obtener un premio Nobel de Paz. Así, sencillito. Primero de abril de 1940, Ihite, Kenia, África. Nace Wangari Maathai. Proveniente de una familia campesina pobre y numerosa, formada por la mamá, el papá, 6 hermanos, de los cuales Wangari era la número 3 y la mayor de las mujeres, razón por la cual tenía una misión específica en la vida: ayudar a la mamá con todos los quehaceres de la casa, con el trabajo en el campo y ayudarla a criar a sus hermanos menores, hasta que buenamente un día se casara y se fuera a criar sus propios hijos. El papá, quien era polígamo y tenía un gran número de otros hijos en otras mujeres, estaba muy ocupado y no estaba muy presente. Pero en 1943, este papá consigue un trabajo en una granja de propietarios blancos en el Valle de Rift y se lleva a toda su familia a esa granja. Allá pasan 4 años y en 1947 necesitan volver al pueblo Wangari, su mamá y sus hermanos, porque los hermanos mayores de Wangari tenían que empezar la escuela y si se quedaban en la granja no podrían ser escolarizados. Así que regresan a su pueblo, su papá se queda en la granja trabajando. Ya en el pueblo, en Ihite, los hermanos de Wangari empiezan a ir a la escuela. Y un día después de la escuela, el hermano mayor de Wangari le pregunta a su mamá: «Mami, ¿y por qué Wangari no va a la escuela con nosotros?». A lo que Wangari, de solo 8 años, responde: «Porque tengo que quedarme en la casa ayudándole a mi mamá y en el campo». El niño, como buen niño que era, insiste: «Mami, ¿pero por qué Wangari no va a la escuela con nosotros?». La mamá lo pensó un poco y después de meditar y pensar en su propia experiencia, donde apenas a su edad estaba aprendiendo a leer y a escribir, y el orgullo y la grandeza que eso le producía, le respondió al niño: «¿Sabes que no hay ninguna razón para que Wangari no vaya a la escuela?». Y a partir de ese momento, familia, de ese momento mágico, nuestra Wangari Maathai empezó a ir a la escuela. Gracias Dios, gracias hermanito de Wangari. En solo 3 años terminó toda su escuela primaria porque su nivel académico era notoriamente superior al del resto de estudiantes, dicho por sus maestras. A los 11 años empezó su escuela secundaria en un internado católico llamado Santa Cecilia. En el Santa Cecilia estuvo por 4 años, tiempo durante el cual aprendió a hablar inglés, se convirtió al catolicismo, se interesó en la Legión de María, cuya filosofía era servir a Dios a través de servir a los seres humanos. En ese lugar le cambiaron el nombre. Sí, de Wangari pasó a llamarse Miriam. ¿Por qué? A ver, recordemos que Kenia fue colonia británica desde 1920 y hasta 1963, y la religión que debía imponerse era el catolicismo. Siendo así, el nombre Wangari. Wangari. No era que sonara muy católico que digamos, ¿verdad? Bueno,
De ahí se graduó con honores en 1956. El amor por el conocimiento estaba candente en la jovencita Wangari Maathai. Fue admitida en el Loreto High School de Limaru, una escuela católica, la única que había para señoritas bien católicas de Kenia, no precisamente para niñas negras y pobres. Pero Wangari y sus calificaciones súper altas tenían un cupo privilegiado en este lugar, de donde se graduó y, como era de esperarse, también con honores. A principios de los años 60, y con la revolución ideológica explotando por todas partes del mundo, los kenianos venían cocinando en secreto y a fuego lento dar su grito de independencia de los ingleses. Y políticos jóvenes comprometidos con la causa, tal como el caso del senador Tom Mboya, keniano, proponía posibilidades de dar a los estudiantes promesa africanos la misma educación que se daba en Occidente. Fue así como se creó un plan y, junto con el entonces joven senador americano John F. Kennedy, se creó un acuerdo llamado el Puente de África, que consistía en juntar a los 600 estudiantes más brillantes de toda Kenia para mandarlos a América a hacer sus carreras universitarias y con todo pago, con una condición: que al finalizar sus estudios regresaran a su país a contribuir con el desarrollo de Kenia. Nuestra Wangari Maathai tendría un lugar privilegiado en este container de inteligencia y fuerza afro, porque su inteligencia y sus capacidades eran simplemente como el sol, que no se podía tapar con un dedo. Este semillero de estudiantes brillantes dio todo tipo de frutos jugosos, incluso, familia, hasta un presidente de los Estados Unidos de América. Sí, así como lo oyen, porque en ese combo de estudiantes kenianos venía también un tal Barack, sí, que años más tarde se convertiría en el papá del primer presidente negro de los Estados Unidos, Barack Obama. ¡Qué papacito, ¿verdad? Familia, y aquí en este punto se sube la temperatura. Bueno, y volvamos con nuestra heroína Wangari Maathai. Y llegó el momento de partir. Y en septiembre de 1960, de Nairobi, directo a Kansas. Y a estudiar, se dijo, en la Mount St. Scholastica College de la ciudad de Kansas. De ahí, Wangari se graduó en biología con énfasis en química y en alemán en 1964. Y una vez más, con honores. Por sus calificaciones tan altas, muy rápidamente le ofrecieron otra beca para estudiar su maestría. El Instituto Africano Americano le dio esta beca, de la cual se graduaría en 1966 obteniendo su título en Ciencias Biológicas de la Universidad de Pittsburgh. Y como era de esperarse, con honores. Go. Y el momento esperado había llegado. Por fin. Tiempo de poner el conocimiento en práctica y hora de servirle a la patria. La felicidad de Wangari era total y sus expectativas oceánicas. Sí, familia, ayudar a su pueblo, eso era ahora su meta. En especial porque durante su estadía en América, en 1963, Kenia consiguió su libertad. Cambiado mucho en Kenia, pero lo que más había cambiado era ella misma. Ahora sentía que tenía el conocimiento y las armas para descubrir por dónde es que va el agua al molino.
Wangari regresa a Nairobi con la ilusión de una propuesta concreta de trabajo como asistente de un profesor de zoología en la Universidad de Nairobi. Cuando llegó para empezar el trabajo, le dijeron: señorita, lo sentimos mucho. Usted podrá venir muy de América y todo, pero el trabajo ya fue dado a otro. Sí, familia, así como lo oyen. A otro, ni siquiera a otra. Wangari entendió claramente que eso había sido por discriminación de género. Y ahí se sembraría esa semilla de la lucha por los derechos civiles de su pueblo, en especial de las mujeres. Batalla que dio durante 45 años ininterrumpidos. Ya les voy contando cómo. Superando ese primer obstáculo, Wangari recibe la posibilidad de trabajar ahí mismo en la Universidad de Nairobi como asistente de un profesor alemán llamado Reinhold Hoffmann, como asistente del Departamento de Anatomía Veterinaria. Wangari se queda en Kenia por un año haciendo ese trabajo. Durante ese año observa con tristeza cómo toda la zona rural de Kenia ha sido arrasada por la deforestación ambiental. Se da cuenta cómo todos los cultivos han sido reemplazados por plantaciones de café y té, cultivos que no eran propicios para ese tipo de suelos, haciendo que unos pocos terratenientes blancos ingleses se enriquecieran de manera absurda, sin importar que a su vez estaban empobreciendo y llevando a la miseria y al hambre a la comunidad rural keniana. Wangari trata de organizar a las mujeres en el campo, trata de hablar con organizaciones gubernamentales pidiendo ayuda y nadie la escucha. Trata de organizar en la universidad un sindicato para tratar de pelear por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que era vergonzosamente desigual, y nadie la escucha. Wangari se siente desilusionada, siente que no es posible hacer nada de lo que ella tenía pensado ahí por su pueblo. Y por recomendaciones de su profesor alemán, decide irse a Alemania para empezar sus estudios de doctorado, soñando que con más conocimiento podrá tener puestos con más poder. Y desde ahí, desde el poder, luchar por el sueño, creyente firmemente en la ideología de Luther King. Yo tengo un sueño. I have a dream. En 1966, Wangari conocería a Mwangi Maathai, otro joven brillante keniano que había sido educado en América y el cual tenía aspiraciones políticas. Se enamoran, pero al poco tiempo Wangari debe irse a Alemania para empezar sus estudios de doctorado. Pero Mwangi la espera por más de 2 años. Al regreso de Wangari, se casan. Golazo, pareja explosiva. Ella con deseos de cambiar el mundo y él, político joven, aún no contaminado. Entre 1969 y 1974 tienen a sus 3 hijos: Waigwiro, Wanjira y Muta. Y yo aquí practicando mi Swahili. Al mismo tiempo que Mwangi Maathai es elegido para el Parlamento keniano, Wangari se convierte en la primera mujer en toda África Oriental en obtener un título de doctorado. Esto hace que escale rápidamente en la Universidad de Nairobi, primero como profesora adjunta y luego como jefe del Departamento de Anatomía, cargos que nunca antes habían sido ocupados por una mujer. En su activismo político, Wangari da pasos agigantados. Se asocia a muchas fundaciones cívicas, en especial de mujeres, como el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia. Y en 1973 es nombrada oficialmente directora de la Cruz Roja para Kenia. Hasta ahí todo iba viento en popa, ¿verdad? Pero Mwangi, quien en su campaña política había prometido empleos, hizo que Wangari le propusiera crear juntos el BioCare, una empresa de reforestación ambiental donde emplearían a los campesinos y así cumplir con la promesa de esos empleos. La empresa fue un fracaso total, especialmente en la parte económica. Y esa quiebra evidenciaría diferencias irreconciliables ideológicas entre la pareja. En 1979 oficialmente se divorcian después de un juicio agitado, familia, donde Mwangi acusa a Wangari de
Escuchen bien. Ser una mujer muy cruel. 1. 2. De ser una mujer que se comportaba como blanca, pero atrapada en una piel negra. Una mujer con una mente demasiado fuerte para ser mujer. Además, la acusa públicamente de adulterio y que por esa razón su presión arterial se había disparado. También dice que se declara incompetente para controlar y que no quiere ni un segundo más nada con esa diabla. Familia, asunto enredado. Total, el juez obviamente falló a favor de Wangari. Wangari, furiosa, trata al juez de corrupto e incompetente. Por esas afirmaciones se va directo a la cárcel con una sentencia de 6 meses por desacato y grosería con la autoridad. Por fortuna, su abogado logra sacarla en solo 3 días. Esta sería la primera de muchísimas veces que Wangari Maathai estuvo presa por defender sus derechos y los derechos de las mujeres. El ex marido, además, reclama que Wangari se quite su apellido. Ella lo soluciona simplemente agregando una A, así. Después del divorcio, afectada económicamente, Wangari decide aceptar un nuevo trabajo para el Fondo de Desarrollo de la Zona Rural de África, con la ONU. Con un pequeño problema, este trabajo no será en Kenia, será en Zambia. Así que Wangari deberá dejar sus hijos con el papá. Tragedia mundial, otra pata que le nace al cojo. ¿Cómo podría esta mujer dejar abandonados a sus hijos para irse a servirle a los demás? Pero Wangari, firme en su resolución, acepta el trabajo. Y aunque visitó a sus hijos periódicamente, de todas maneras los niños vivieron con su papá desde 1979 y hasta 1985. Y así fue el final de esta historia de amor, donde no comieron perdices. El 5 de junio de 1977, Día Mundial del Medio Ambiente, Wangari Maathai organiza una marcha en Nairobi. Al final de la marcha, siembran 7 árboles en honor a líderes nacionales. Se dice que ese fue el primer cinturón verde, pero no. En realidad, el movimiento como tal nació después del Encuentro Mundial de Mujeres en Ciudad de México y al cual Wangari asistió. Coincidencialmente, todas las mujeres representantes del mundo hablaban de lo mismo, la urgencia de recuperar el medio ambiente. Wangari regresa a Kenia con la idea más clara, recluta a su ejército de mujeres poderosas, les enseña a limpiar la tierra, a buscar las semillas, a plantarlas y con una motivación especial. Les dice que por cada semilla que 3 meses después se convierta en arbolito, ellas tendrán una remuneración especial, un estímulo económico. Esto es súper motivante para estas mujeres que nunca antes en su vida se habían ganado ni un pesito por su trabajo. Estas mujeres se organizan como un ejército de hermanas, de hormigas imparables. No paran de sembrar esas semillas. Wangari se encarga de encontrar los fondos económicos. Plantan y plantan semillas que más que semillas eran el símbolo de una nueva revolución que se estaba gestando y de la cual nuestra Wangari Maathai era la capitana. En 1979, Kenia estrena presidente, Daniel Arap. Familia, un tipo que desde su primer día en el gobierno declara públicamente enemigo acérrimo de Wangari Maathai. Él la considera, escuchen esto, ahí va nuevamente, un peligro para la sociedad keniana. La considera una loca con insectos en la cabeza, una mujer que no se queda callada, que no respeta a los hombres y que no guarda las tradiciones de la mujer keniana, que además simplemente lo que es la cabeza de un grupo de desvalorizadas divorciadas. Este hombre está en el poder por 24 años y durante ese tiempo lo único que hace es todo lo posible por hacerle la vida imposible a Wangari Maathai. Sin embargo, ella fuerte como uno de sus robles, respondiendo como una soldada. Él
para todo emprendimiento que Wangari hace. La mete a la cárcel porque sí, porque no y porque también. Le hace persecución política, difamación en medios de comunicación, amenazas, todo lo más terrible. Wangari continúa. Hay algo que este hombre no puede parar y es el movimiento Cinturón Verde, que simultáneamente coge fuerza y se eleva hasta el cielo, haciendo que se extienda como proyecto a seguir por lo largo de todo el continente africano y que el mundo fije su atención en este proyecto. Consiguen más fondos económicos con los cuales consiguen emplear a los hombres que sepan leer y escribir para que lleven el control de los sembrados, generando así más trabajo para las familias en Kenia. Los celos de Daniel Arap se extienden hasta el cielo. Wangari sabe claramente que si ella logra una posición política con más poder, desde ahí su revolución tendría más alcance. Así que se lanza varias veces para el Parlamento de Kenia, se lanza también como presidenta en un partido independiente de oposición que ella misma crea, y algo misterioso y raro pasaba siempre con los votos, con las leyes, con una nueva amenaza, con que la gente no podía votar, etcétera. Ella sigue guerreando la cosa. Daniel Arap, desesperado, quiere desaparecer a Wangari Maathai del planeta Tierra. En 1989, el presidente Daniel Arap tenía planes urbanísticos ambiciosos en la ciudad de Nairobi. Quería construirse una ciudadela comercial residencial para ricos en Kenia, donde además incluiría una estatua de él mismo. Wangari Maathai se entera del asunto porque además quería construirlos en el bosque Kururo o en el parque Uhuru, pulmones ecológicos de la ciudad de Nairobi. Wangari, decidida a pelear por los derechos de la comunidad keniana, se arma de valor, denuncia el caso ante las autoridades, nadie le para bolas, después decide pedir ayuda internacional, denuncia el caso aquí y allá, haciendo que la atención internacional se centre en el hecho. Los problemas continúan y al final, como resultado, el principal accionista de la construcción, que era un hombre de Inglaterra, por supuesto, decide retirarse del proyecto porque mucho problema. Y una vez más, nuestra Wangari Maathai sale victoriosa en esta batalla ecológica. En 1992, Wangari Maathai se entera que hay una lista con nombres de líderes políticos, los cuales serán asesinados por orden del gobierno. El nombre de Wangari Maathai está en esa lista. Wangari, naturalmente asustada, se va a su casa a esconderse, se encierra y de inmediato le llega la policía, los militares, rodean su casa por más de 3 días y luego deciden entrar violentamente y sacarla a la fuerza, acusada de irrespeto a la autoridad, sedición, traición y rebelión. Wangari, quien no sabía que era una mujer tan importante para el mundo, se da por vencida. Pero muy pronto los países, muchos, empiezan a hacer presión sobre Kenia. Países europeos como Suiza, como Alemania, Japón, pero en especial Estados Unidos, quienes amenazan a Kenia de romper relaciones diplomáticas de inmediato si no liberan a Wangari Maathai ese mismo día. La salvó la campana. Wangari Maathai solamente duró 1 día y medio en prisión y una vez más salió en libertad y Daniel Arap no tuvo nada que hacer. Otra victoria ganada de Wangari Maathai contra Daniel Arap. 8 de febrero de 1992 y bajo libertad condicional, Wangari organizaría la huelga de hambre. Una caminata, una protesta pacífica, donde las mujeres por 4 días hicieron ayuno y se concentraron para protestar por la liberación de los presos políticos. Daniel Arap envía a su ejército de manera violenta a agredir a las mujeres, donde resultan varias de ellas gravemente heridas, incluida Wangari Maathai. El evento se vuelve un fenómeno mediático nuevamente. Países de la Comunidad Europea, el mundo entero pone sus ojos en Kenia y en la liberación de Wangari Maathai.
Una vez más, se la llevan presa. Después de tenerla presa, al hospital, porque estaba mal herida. A los 3 días de Wangari Maathai haber salido del hospital, está plantada nuevamente en el Parque Kururu, exigiendo y protestando. Y esas protestas se extendieron por 1 año más. El presidente Daniel Arap no tuvo otra opción, más que 1 año después liberar a los presos políticos. Daniel Arap sabía que en Wangari Maathai tenía una rival decidida, fuerte, valiente y sin miedo, que además no lo dejó plantar su propia estatua. Y una vez más, la victoria fue para Wangari Maathai. Y como todo en la vida va sumando, Wangari Maathai ve con alegría cómo el movimiento Cinturón Verde va cogiendo cada vez más fuerza, se vuelve más sólido, más político, pero sobre todo menguador del hambre. Cómo se extiende a lo largo del continente africano y cómo sirve de ejemplo para otros lugares del mundo. 30 millones de árboles sembrados, familia. Wangari empieza a recibir auxilios internacionales, auxilios económicos, empieza a ser parte de organizaciones ecológicas súper importantes a nivel mundial, recibe ofertas de trabajo, vuelve a la docencia en la Universidad de Yale, aquí en Estados Unidos, y empieza una campaña dura para derrocar al dictador Daniel Arap en Kenia. Y en el 2002, después de una batalla dura y ganada, logran derrotar al dictador y con nuevo presidente a bordo, la nombran viceministra del Medio Ambiente. Go. 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 Out. Out. Go. 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 Out. Go. 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 Out. Out. Go. Y había llegado la hora del reconocimiento mundial por su gran aporte a la humanidad. Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2004. ¡Bravo! Go. Go. Wangari afirmó: desafortunadamente la generación que está deforestando el planeta Tierra no será la misma que pague las consecuencias. Y ese es el problema. Y nos dijo: yo no siento que haya hecho nada extraordinario. Yo simplemente hice lo que era mi deber, lo que tenía que hacer. Mi historia es como la del colibrí, que viendo que el bosque ardía y se quemaba irremediablemente, corría, volaba de un lado a otro llevando un poquito de agua en su pico tratando de apagar el incendio y a la vez exponiéndose a la burla y a las críticas de otros animales que con picos y trompas más largas donde podrían cargar más agua no hacían nada para ayudar. Yo soy ese colibrí, simplemente hice lo que tenía que hacer. Muta Maathai, el hijo menor de Wangari, se sorprendía cuando comparaba a la Wangari mamá dulce y amorosa con la Wangari guerrera de acero que veía en los noticieros de televisión, generalmente siempre emproblemada, muchas veces sangrando, defendiendo su causa. Se preguntaba, ¿quién es esa? ¿De dónde salió? No la conozco. Wangari Maathai fue la inspiración del niño alemán Felix Finkbeiner, quien creó un movimiento llamado A Plant for the Planet, donde ha sembrado ya 15 millones de árboles en 190 países. A los comentarios malintencionados de por qué una ecologista se ganaba un premio Nobel de Paz, Wangari respondió: el hambre es una de las principales causas de la violencia en el mundo. Si logramos disminuir el hambre, les puedo probar
que la violencia disminuirá también. Fue declarada ciudadana de honor por el gobierno japonés. Era una celebridad en Japón, debido a que gracias a su intervención y a sus aportes lograron solucionar un gran desastre ecológico que vivía el pueblo japonés. Wangari Maathai, grande en Japón, políglota, hablaba 4 idiomas, Kikuyu, que era la lengua de su tribu natal, Swahili, la lengua oficial de Kenia, inglés y alemán. Wangari fue siempre muy criticada por la sociedad alta de Kenia, que por qué, siendo quien era, la doctora Wangari Maathai, la viceministra del medio ambiente, se metía monte adentro, selva adentro a trabajar con las campesinas. A lo que Wangari respondía: no entiendo por qué no puedo hacerlo si es de ahí de donde vengo. Además, la educación que tengo no creo que me sirva para alejarme de mi pueblo, sino al contrario, para ayudarlo. Wangari Maathai, familia, sencillamente poesía pura. El 25 de septiembre del 2011, la valiente Wangari Maathai, la mujer árbol, nos dice adiós. Se va a causa de un cáncer ovárico, del cual siempre pensó que con los avances de la ciencia iba a salir victoriosa, pero esta vez no fue así. Se va dejándole a Kenia, a África y al planeta Tierra un valioso vestido verde de pura vida. Porque como lo dijo una vez, la Tierra estaba desnuda, mi misión era vestirla de verde. Wangari Maathai, la soldado ecológica con la eterna sonrisa. Gracias, Wangari, por sembrar en nosotros la semilla que se convertirá en árbol y que yo espero se convierta en más, mucho más. Bueno, familia, y así vamos llegando al final de este viaje. Así que aflójense sus cinturones y respiren verde. Yo soy María Eugenia Arboleda y esto es Aquí Estamos. Nos vemos en un próximo capítulo para que sigamos hablando de estas mujeres. Por ahora los dejo con besitos sabrosos y abrazos apretados. Chao.